Cada día en que decides iniciar una nueva aventura, a nuevas experiencias y a poder vivir intensamente en el presente. Ese día llega y es momento de dejar el pasado, porque la vida es más grande de como pensaste que era. Después de una pequeña parada en la isla de los Suros, emprendemos nuevamente el viaje rumbo a Isla Taquile, que son aproximadamente más de 2 horas de viaje. Antes de continuar, te invito a ver el video anterior para que estés al tanto y no te pierdas de información importante. Bien, comencemos. Las vistas desde la cima del yate son de película, aunque estar allí hace mucho frío, pero vale la pena. Isla Taquile está situada en el altiplano andino peruano, en el lago Titicaca. Pertenece al distrito de Amantaní y está situada a 45 kilómetros de Puno, Perú. El gentilicio de sus habitantes es taquileño y el idioma hablado es el quechua. Intica, como se llamaba anteriormente la isla Taquile, fue parte del Imperio Incaico, por lo que hasta el día de hoy se puede apreciar algunos restos arqueológicos. Esta isla fue una de las últimas localidades peruanas que capitularon frente a los españoles. Finalmente fue tomada en nombre del emperador Carlos V y eventualmente pasó a la corte de Rodrigo de Taquile, de cuyo apellido se desprende hoy su nombre. Los españoles prohibieron la vestimenta tradicional incaica, por lo que los isleños tuvieron que adoptar la vestimenta campesina que hasta el día de hoy usan. La villa principal se encuentra a 3.950 metros sobre el nivel del mar y el punto más alto de la isla llega a los 4.050 metros sobre el nivel del mar. La sociedad taquileña está basada en el trabajo colectivo y en el código moral inca. Amasúa, Amayuya y Amaquella. No robarás, no mentirás y no seas perezoso. Nosotros en toda la isla tenemos como unos 2.500 habitantes promedio, en toda la isla. Esta isla tiene 6 comunidades. Hemos llegado a una de las comunidades y luego nos vamos a ir a conocer la principal comunidad, ¿no? Solamente hoy día visitamos una parte de la isla nada más, una parte pequeña, ¿bien? Porque la isla es grande, ¿bien? Normalmente aquí en Taquile ustedes van a encontrar muchas costumbres, leyes de vida, el idioma de la época inca, pero ruinas, vamos a caminar, van a ver terrazas, templos, es pre-inca. ¿Por qué? Porque los incas llegan aquí muy tarde, después de Cristo, 1450 promedio. Cuando ellos llegan, estos lugares estaban llenos de terrazas y de templos. Por eso es que alrededor del lago Titicaca, Perú, Bolivia, hoy en día no hay muchas ruinas de la época inca, es mayormente pre-inca. Bien, lo que sí van a encontrar es eso, el idioma, costumbres, leyes de vida como no robar, no mentir y no ser ocioso. Fueron leyes en la época inca, para ellos sigue siendo leyes aquí. Por eso no hay ladrones, no hay policías, organización comunitaria. Hay líderes, personas importantes, líderes locales como él, ¿no? Es un líder local. Por el sombrero negro, solamente los líderes locales, las personas importantes que gobiernan la isla, utilizan el sombrero negro. Si van a ver algunos, tienen que ponerse un gorrito con 2 colores, rojo y blanco, solteros, ¿bien? Y si tienen un gorro entero de color rojo, con líneas azules, casados. Y eso también van a ver tal vez caminando, ¿no? Que han decorado los ancestros, ¿no? Las montañas con terrazas. Esos son los pre-incas antes de Cristo. Y también lo hacen las terrazas para poder domesticar la papa. El origen de la papa está aquí en el lago Titicaca. Ahí lo domestican por primera vez. Y utilizar el riego natural, la lluvia.
Bien, la lluvia. No se utiliza hasta estos días el agua del lago, no. Siempre esperamos la época de lluvia. ¿Qué tipo de productos o cultivos se encuentran? Patatas especialmente, hay muchas papas, ¿bien? Cereales andinos como la quinoa, la cañigua, granos como el maíz y la cebada. Lo que nosotros no plantamos o no cosechamos es hoja de coca y frutas. Pero la región de Puno, ¿no?, tiene un poco de la selva, viene de allá la hoja de coca y la fruta, ¿bien? Pueden ver ustedes allá cómo están cosechando. Tenemos nosotros 4 estaciones como en todo el mundo, pero conocemos solamente 2 épocas. Época de lluvia y época seca. Diciembre a marzo es mucha lluvia, por eso es que sembramos todo septiembre, octubre y noviembre. Y para cosechar, abril, mayo y junio, 3 meses también. Una sola vez al año, no son 2 veces, 3 veces. Porque no utilizamos el riego, sino de forma natural, bien, de forma natural. Pero siempre la pregunta tal vez es, ¿no?, ¿por qué hay agricultura aquí? Recuerden que aquí estamos casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, serán como 3.950. Y si ustedes han visitado lugares con similar altitud, no van a encontrar agricultura, no se puede, porque es muy alto, ¿no? ¿Y por qué nosotros tenemos buena agricultura? Es porque tenemos el lago Titicaca. Gracias a la presencia del lago tenemos un buen clima y lo están sintiendo, ¿no? Normalmente es así casi todo el año. Bien, ¿por qué tenemos este buen clima? Porque este lago no tiene salida al océano, no hay ningún río que vaya al océano. ¿Han visto las montañas con nieve? Los ríos vienen de allá. Así todo el lago está encerrado por las montañas con nieve. De ahí vienen los ríos y entran al lago, ¿no? Por eso el agua del lago también es bebible, es dulce. Bien, y para mantener el nivel del agua siempre es con evaporación, todos los días. Por eso el clima es agradable y la agricultura es buena solamente cerca al lago. Lejos del lago no. ¿Okay? Bien, eso han aprovechado para poder dar origen a estos conocimientos, ¿no? La agricultura, por ejemplo. Ok. Actualmente su economía se basa en la pesca, la agricultura y el turismo. Gracias al efecto termorregulador del lago, en la isla existe un microclima favorable a la agricultura. Los taquileños son especialmente conocidos por sus tejidos, por los que se encuentran dentro de la más fina artesanía peruana. Cabe resaltar que el hilado y el tejido es hecho principalmente por hombres. La población de Taquile vivió relativamente aislada del continente hasta los años 50 y la noción de comunidad sigue siendo muy fuerte entre ellos. Esto se refleja en la organización de la vida comunitaria y en la toma de decisiones colectivas. A pesar de haber estado tan poco tiempo en la isla Taquile, quedé asombrado por la inigualable belleza del lugar. La tranquila y pacífica vida de los lugareños me llenó de mucha felicidad y me dio más energía para seguir en esta gran aventura de la vida. Muchas gracias a todos.